bienvenidos a un nuevo video. Que en este video, ¿qué vamos a explicar? Pues vamos a explicar cómo diferenciar óxidos, ácidos, hidruros y hidroácidos, creo que es hidruros. Pues amigos, vamos a diferenciar entre óxidos y cómo hacemos para localizarlos. Pues amigos, como lo dice ahí, los óxidos se representan en dos tipos, básicos y ácidos. Estos óxidos son compuestos inorgánicos binarios, resultado de la combinación de entre un oxígeno y cualquier elemento. Por ejemplo, si vamos a tener un óxido básicos, son aquellos que representan de la siguiente forma: formados por la unión de un metal y un oxígeno. Por el caso sería, que formamos, por ejemplo, aquí como en la representación, CO2. Ese es un metal más un oxígeno. Pues como sabemos esto, porque son básicos, son aquellos que podemos encontrar en la nomenclatura que se hacen normalmente. Pues si hacemos la fórmula, pues nos va a dar el resultado correcto. Y aquellos son los básicos. Los básicos son aquellos que se representan con metales y un oxígeno. Son dos compuestos que se combinan para dar el compuesto que conocemos como CO2 o dióxido de carbono. Pues amigos, también otro que podemos utilizar para representar un óxido básico son el NO2. El nitrógeno es un compuesto metálico que se combina con el con el oxígeno, y esto da formación a óxido nitróxido, algo así, nitróxido. Y esto está compuesto del óxido, que está formado por la unión entre nitrógeno y oxígeno. También podemos encontrar el ácido. El ácido es aquel que se combina lo contrario. En el básico se combina el metal contra un oxígeno. En este se combina un no metal con un oxígeno. Por ejemplo, tenemos aquí el QO2, QO2, que es cobre más oxígeno. El cobre sabemos que no es un no metal, y este trabaja con las valencias 1 y 2, y podemos utilizarlo fácilmente para utilizar este compuesto por U2, para que el tiempo se combinen y cancelen y puedan dar el famoso QO. Y uno ya han escuchado pues obviamente en óxidos ácidos, el feo. Suena feo, sí. Es aquel que también se combina un no metal más un oxígeno. Ya conocemos el hierro y conocemos el oxígeno. Quiero acordar esto para que no se le olvide nada. El oxígeno siempre va a traer con la valencia -2. O sea, un oxígeno no puede traer con valencias 1, 3, 5. Siempre va a traer con -2. No más 2. -2. Esto nos hace dar cuenta que el oxígeno siempre se va a utilizar para los compuestos óxidos. ¿Y cómo hacemos para diferenciarlos? Pues son aquellos que traen los metales y un oxígeno, y los no metales y un oxígeno. Pues son aquellos solamente que traen un oxígeno. O sea, al final los acompaña un oxígeno y no traen antes del compuesto, antes de un oxígeno. Como dicen, los hidruros son casos especiales donde el hidrógeno trabaja con valencias -1, o sea, siempre va a trabajar con valencias -1 al final. Es uno donde el hidrógeno no va a ser uno de los primeros, sino que va a trasladarse al anterior, después del elemento, para formar un hidruro. Esos son muy pocos los casos que se ven de los hidruros, porque es donde el hidrógeno cambia por completo sus números, y pues sale a conocer sale a trabajar con -1, y los demás todavía siguen con lo mismo. Por ejemplo, el ClH significa cloro más hidrógeno. ¿Qué significa hidruro de cloro? El hidruro de cloro, acuérdense que usted siempre va a poner, en este caso, del último del atrás, del último hacia el primero. Por ejemplo, si tenemos la fórmula ClH, vamos a tratar primero con la H y después con el Cl, para que ven un poquito, wow, es que esa siempre ha sido la regla. Bueno, el otro que sería hidruro de aluminio, es lo mismo, AlH3. ¿Por qué sale el 3? Pues fácilmente, si miramos las valencias del aluminio, las valencias del aluminio son
la única que él tiene son 3. Y el hidrógeno, las valencias que él tiene siempre van a ser 1, pero en este caso no es 1, sino menos 1. Y entonces hacemos intercambio de valencias. Entonces ahí se hace esto. Al, el 1 pasa para aluminio y el 3 pasa para el hidrógeno, o sea, en forma de X. Entonces ahí quedaría L1, pero si no me pone, pues pongámoslo acá. H3, pues que intercambia valencias para formar iones. O también puede formar iones. También puede cambiarse para... También si queremos para que es que los dos números de los ejes, de las valencias, perdón, van a dar, tienen que dar siempre como resultado igual a 0. Entonces se busca un número, entonces el hidrógeno, para que contrarreste al del aluminio positivo. Entonces aquí abajito se le pone un 3 para formar, ahí se multiplica 1 por 1, 3 por menos 1 da menos 3. Y entonces al tener el aluminio 3, entonces esas dos se van a cancelar. Entonces ahora vamos a la otra parte. Acuérdense, esto es como un repasito por si tienen. Asterisco más H igual a asterisco H. Asterisco será el nombre del elemento y H el hidrógeno. Recordar, para hacer hidruros, el hidrógeno tiene que ir al final con un número de valencia menos 1. Pues esto es una regla para ser un hidruro. Si te aparece en una ecuación, no sé si saldrá AuH y BK, hidruro de oro. Entonces eso depende de cómo le salga, pero si a usted al final le sale la H, ya usted mismo entiende que es un hidruro. Pues ya que vimos los hidruros, ahora pasemos a los hidróxidos. Los hidróxidos son aquellos que al final llevan un OH, o sea, son aquellos que en su último, ¿cómo decimos esto? Siempre en la ecuación, por ejemplo, va a ir Q, por ejemplo, como ejemplo acá, AlOH3, pues sí, el OH, explico de esta fórmula, el OH, el aluminio, ya sabemos que las valencias del aluminio, aluminio es 3, vamos a esto así, y las valencias del OH siempre van a terminar en negativas, siempre va a terminar con un menos 1. ¿Por qué menos 1? Siendo que si el hidrógeno lleva 2 y el oxígeno lleva 2 y el hidrógeno 1, pues en este caso el hidrógeno no pasa a ser negativo, sino que pasa solamente a ser un acompañante, porque el hidrógeno ahí en este caso el hidrógeno siempre será con valencias 1 y el oxígeno siempre se terminará siendo con valencias menos 2. Entonces pues a ver esa ecuación nos va a dar menos 1. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos para formar la ecuación? Pues solamente poner Al, entonces el menos 1 que estaba aquí pasa abajo donde estén, acá abajito, como pasa abajo, se pasa positivo, nunca van a pasar a, si este es positivo pasa negativo, nunca, siempre va a ser de valencias positivas. Entonces, vamos así en esta fórmula, no, pasa a ser el 1. Y el OH, que en este caso pasa al 3 a multiplicar el OH, entonces así de formar la ecuación. Entonces si multiplicamos 3 por 1, 3 por menos 1 da menos 3, y si multiplicamos 1 por 3 da 3, entonces al tiempo de esto da la ecuación igual a 0, y eso es lo importante, que necesitamos que los números de valencia den igual a 0. Pues ya es que explicamos un poquito pasemos al siguiente. QOH, hidróxido de cobre. Que le da hidróxido de aluminio, perdón. El hidróxido de cobre es bueno, el cobre ya lo conocemos todos y se hace el mismo proceso. En este caso el cobre es de valencias
la única valencia que el cobre tiene es 1 y 2, entonces aquí si utilizamos la menor, y entonces por eso es hidróxido de cobre. Entonces acá lo único que hicimos fue trasladar valencias, pero las valencias eran 1 y 1, entonces para qué vamos a trasladar 1 y 1. Los hidróxidos son, cuando ustedes en una ecuación, pues obviamente si uno dice la ecuación, por ejemplo, Cu, OH, entonces usted dice, wow, esto ya yo lo he visto, esto es un hidróxido, entonces ya medio seguía porque ya encontró el hidróxido, entonces solamente tiene que buscar, ya tiene el hidróxido, entonces ahora solamente tiene que buscar el nombre del elemento químico y qué número de valencias tiene. Por ejemplo, si es que no es un número que tenga, por ejemplo, de valencias 1, 3, 5 y 1, 3, 5, pues ahí ya se comienzan a utilizar esto, determinaciones y Coyoso. Pues las determinaciones y Coyoso las explicaremos en otro video para que entiendan cómo es que se utilizan cada una de ellas. Es muy fácil, ¿verdad? La complejidad es demasiado fácil. Ahora vamos a recordar algo. Siempre que una fórmula lleve OH al final, siempre me vaya como un hidróxido, ya lo expliqué. Entonces, si a usted le aparece, por ejemplo, se le pone, dígame el nombre de la fórmula del CuOH. Entonces dice, profesor. Entonces ya como usted se guía, profesora, se guía, él ya tiene que el OH siempre va a ser un hidróxido. Entonces dice, profesor, es un hidróxido y solamente tiene que buscar el nombre del elemento. Entonces como es Cu, entonces pone usted de cobre y ya lo único que le queda es... Entonces los hidróxidos siempre son los que llevan al final, ninguno más va a llevar OH al final. Y por eso cada elemento tiene su... Cada hidróxidos, ácidos, todos tienen diferentes maneras de escribirse para que cada uno se entienda más fácil. Debe haber habido los demás elementos, de los hidruros y los hidróxidos, pasemos a los ácidos. Los ácidos son aquellos que llevan un hidrógeno al principio y un hidrógeno al final. Son aquellos que, por ejemplo, siempre van a llevar determinaciones de hidrógeno y oxígeno. Casi siempre se utilizan como una... ¿cómo diríamos así? Son como cuando usted une un hidrógeno más un elemento más un oxígeno. Los ácidos se pueden determinar en varios tipos, que son los ácidos, oxácidos creo que son, y los ácidos bases, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en los ácidos. Los ácidos son aquellos que, bueno, pues ya lo expliqué, son hidrógeno más un oxígeno. Y pues, al tiempo de dar su elemento, va a ser un elemento ácido, o sea, siempre van a utilizar más que todo metales. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos pues de los ácidos clorhídricos y los ácidos brómicos. Pues ya sabemos cómo es esto, pues aquí ya no se intercambian valencias, aquí solamente se muestran cómo es las valencias. Podemos explicarlo con el ácido clórico. Entonces aquí es el H, que siempre tiene su valencia positiva 1, más el cloro, que en este caso está utilizando valencias 5, igual más el oxígeno, que está utilizando valencias que siempre utiliza menos 2, el oxígeno nunca cambia de valencias. Entonces, si sumamos positivo, entonces tenemos que sumar positivo. 5 más 1, 6. Y ahora, cuando sumamos positivo, dividimos por el negativo. 6 dividido entre menos 2 da, obviamente, da 3. Y por eso entonces SlO3. En este se utiliza la ecuación, o podemos utilizar una ecuación que no utilizaron, pero casi, digámoslo así, no me gusta utilizarla. Pues entonces sería el número del hidrógeno, que siempre va a ser menos 1 del hidrógeno, más el número de valencias del cloro, 5, todo dividido por 2.
Entonces esto da lo mismo que arriba, pero en esta forma más compleja, porque aquí se utilizan solamente las valencias y es lo mismo que se dice acá, pero de una forma reducida. Así es que se hacen estas valencias. Aquí nos intercambian las valencias. En sí solamente lo único que hacen es sumarse los números de valencias y dividirse por el -2 del oxígeno. También tenemos el ácido brómico. Me gustaría hacerlo perbrómico, pero lo vamos a hacer es perbrómico. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces aquí ya se convierte. Aquí entonces sería, pues vamos a convertirlo en perbrómico. Entonces sería para que ustedes utilicen el per. H, que tiene valencias 1 positivo, más el B bromo, que tiene valencias, en este caso eran 5, pero como queremos hacerlo perbrómico, entonces vamos a utilizar valencia 7, más oxígeno, que siempre hace valencias -2. Siempre va a ser valencias -2. Y esto nos va a dar igual a, en mi caso, va a dar a 4. Y vamos a explicarlo como entendimos. Entonces la valencia del hidrógeno más la valencia del bromo, todo dividido por 2, y esto nos va a dar la igualdad de el mismo 4 que tenía yo. Estas son ecuaciones y aquí ya pasa a ser de brómico a perbrómico. Si no entienden esto, pues en el próximo video, cuando estemos haciendo, voy a explicar, ya expliqué antes, voy a hacer cómo utilizar las determinaciones ico, oso, per, hipo, ico, oso, perico, en este caso es perico, pero per y lico. Y vamos a utilizar estas valencias para que entiendan cómo es. Al final, venga, les recuerdo que los ácidos siempre se representan por ser la unión. En mi caso, pues esta es una explicación que yo di por simple deducción. Siempre representa por ser la unión entre un hidrógeno y un óxido, porque si sabemos que los óxidos son metales o no metales, más un oxígeno. Entonces, si solamente tenemos que, como dicen algunos, solamente entonces solamente esto, ¿cómo es que llama? Separar un poquito esto y solamente poner más, separar, y si ven que es un hidrógeno más un óxido, pero en este caso no lo vamos a utilizar así porque tenemos que cambiar en la valencia. Entonces pero es la misma unión entre un hidrógeno y un oxígeno en mi caso. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado las explicaciones y pues esperen el nuevo video donde vamos a explicar cómo utilizar bien las valencias ico, oso y los demás hiperico, y pues también hacer unos ejercicios para entender. Gracias y no se olviden darle like.